Muy bien, continuamos entonces con el primer tema, que será el primer paso de la metodología que vamos a emplear para ayudarte a gestionar el descontrol emocional. Y es identifica tu mecanismo de defensa. Dentro de este tema vamos a ver quién dirige tu descontrol, dónde está y por qué te descontrola. Y al final de la videoclase vamos a ver los mecanismos de defensa para que establezcas cuál es tu mecanismo de defensa. Entremos entonces en materia. Para que identifiques cuál es el mecanismo de defensa, entonces vamos a empezar con quién es que dirige tu descontrol. Indudablemente el director de orquesta de todo esto es tu cerebro. El cerebro humano es el centro de coordinación, el órgano que alberga y procesa nuestra mente y nos permite adaptar todo el entorno y es nuestra fuente principal de supervivencia. Para que sepas quién dirige tus reacciones, dónde está y cómo responde, veamos un poco la estructura del cerebro. Tenemos entonces la parte más arcaica, que es el cerebro reptil. Es el llamado cerebro antiguo y está compuesto tanto por el tronco cerebral como por el cerebelo. Luego tenemos el cerebro límbico o emocional, que este es en el que nos enfocamos para estudiar las emociones. Allí se originan las emociones y allí es donde se busca una reacción y un movimiento inmediato en conjunto con las otras partes y estructura del cerebro, porque recordemos, la función principal de nuestro cerebro es ayudarnos a nuestra supervivencia. Es la principal fuente de supervivencia. Entonces, estos dos cerebros son los cerebros inconscientes. La otra parte es la corteza cerebral. Esta corteza es la zona más compleja del cerebro. Es esa parte intrincada que tú ves y que normalmente es la que nos muestran en las fotografías cuando vemos el cerebro. Y está compuesta por neocortes y corteza prefrontal. Que la corteza prefrontal es la parte consciente, porque el neocortes todavía es una parte inconsciente. Ahora veamos qué es el cerebro biológico, que lo vamos a mencionar mucho durante todas las clases. El cerebro biológico está compuesto tanto por el cerebro reptil como por el cerebro límbico. Este cerebro es inconsciente, por eso vamos a trabajar mucho toda la parte inconsciente. Ahora veamos dónde está y por qué te descontrola. Ese cerebro biológico se encuentra en la parte inferior interna del cerebro. Las respuestas de ese cerebro en cuanto al reptil son huir o enfrentar. Esa es una respuesta muy biológica para protegernos y lo podemos ver en los casos de animales mamíferos, esta actitud. Y el lenguaje que entiende el cerebro límbico es el de placer o dolor. Esto me resulta placentero o doloroso. Son los dos lenguajes que hay que entender muy bien para que podamos comprender el mecanismo de defensa. La principal función del cerebro biológico es la supervivencia. Reacciona ante peligros y amenazas para protegernos y proteger nuestra vida. Responde sin que podamos ser conscientes de ello. Por ejemplo, si vamos a cruzar una calle y estamos distraídos, mientras viene un camión directo, un camión enorme y nos va a atropellar, podremos dar un salto al andén sin darnos cuenta y cuando menos pensemos, estamos ya encima del andén. O sea, no nos hemos dado cuenta y hemos dado la acción. Eso es el cerebro inconsciente, el cerebro biológico es el que ha producido esa acción sin que nosotros seamos conscientes y lo procesemos. Y este cerebro reacciona de forma inmediata sin necesidad de nuestra conciencia. Por eso, la respuesta a la pregunta de ¿por qué pierdes el control de tus reacciones? Es
Porque este cerebro se siente amenazado. Ahora, si la amenaza o el peligro es real o no, es otra cosa, pero inmediatamente este cerebro tiene una información, lo cual determina de que esa acción es peligrosa. Por lo tanto, te está protegiendo. Ese es el porqué. Ahora veamos los mecanismos de defensa, que son también los tipos de actitudes. Si se presenta una amenaza o riesgo, por ejemplo, aparece un dinosaurio. No va a aparecer, pero bueno, vamos a suponer muy peligroso, entonces nuestro cerebro biológico de inmediato activará todos los mecanismos de defensa y responderá generando emociones conducentes a lo que ya veníamos viendo, a huir. Se presenta cuando nuestro cerebro biológico valora que somos inferiores, pero que somos más veloces que el depredador. Eso, por ejemplo, es lo que sucede cuando un guepardo ataca a una manada de antílopes. Como son más veloces, el animal huye. Esa es una actitud de nuestra biología o de nuestro cerebro biológico. La otra es enfrentar. O sea, se presenta cuando nuestro cerebro biológico valora que somos superiores en fuerza, somos más fuertes o iguales y podemos disputar o luchar contra ese depredador. Ese es cuando yo me siento igual o superior. Y viene una tercera actitud que también es tan válida como las anteriores, y es hacerse el muerto. En nuestra parte, en los animales, vemos esos ejemplos, que es un recurso de la naturaleza que sirve y se presenta cuando el cerebro biológico estima que ni nos podemos enfrentar, ni somos más veloces que el depredador, ni la situación nos permite huir o enfrentarnos. Entonces nos quedamos inmóviles y paralizados. Hay otros mecanismos, pero estos son los principales y que tienen relación con nosotros, porque hay, por ejemplo, el que se camufla también para protegerse. Pero bueno, estos son como los más importantes y los que tenemos que ver en relación con el tema que estamos tratando. Ahora, como ya lo vimos, reaccionas de manera descontrolada porque sientes una amenaza. Ese es el porqué. Eso significa que si reaccionas de manera agresiva es porque tu cerebro biológico está valorando que estás en peligro y segundo, que eres superior al atacante. O sea, tienes unas posibilidades de enfrentar y sobrevivir. Asimismo, la reacción de huir es porque ante la amenaza tu cerebro biológico valora que eres más veloz que el atacante, pero inferior en fuerza. Dentro de estas reacciones de huir se encuentra la evasión, apartarse y correr, por supuesto. Esta respuesta busca alejarte de la situación. Eso es lo que significa huir. La actitud de quedarse quieto se da porque tu cerebro valora que ni eres más fuerte ni más veloz que el atacante. Dentro de las reacciones se encuentra entonces, en cuanto a la parte humana, someterse, bloquearse o hacerse él o la débil o la víctima para no ser atacado. Esta es una opción real que puede observarse en la naturaleza. Estos mecanismos de protección van a depender de la información inconsciente de cada persona y de la manera como esa persona asoció. Recuerda que ya habíamos hablado que el cerebro tiene ya una información incorporada. Entonces, esa manera como tu cerebro asoció defenderse de las amenazas generalmente viene desde la infancia, que es donde se establecen las conexiones neuronales, y el resto de nuestra vida prácticamente lo que hacemos es repetir esa información. Para poder empezar a controlar tus reacciones, es importante que detectes cuál es tu actitud, cuál es la actitud que tú tienes asociada ante el peligro y qué es lo que percibes como amenaza. Son dos cosas fundamentales que necesitas revisar para establecer ese mecanismo de defensa. Muy bien.
En esta videoclase 1 hemos empezado a ver el paso 1 del método SER, identifica tu mecanismo de defensa. Te diste cuenta de que el descontrol es debido a que tu cerebro biológico se percibe en peligro o en una amenaza, y que como su función es la supervivencia, entonces responde con una emoción que te lleva a tener la reacción que tienes o esa respuesta. Igualmente observaste dónde está ubicado ese cerebro biológico y las actitudes de respuesta que utiliza como mecanismo de defensa o de supervivencia. Pues como hemos visto, las emociones, la función de las emociones es la supervivencia, garantizarnos de que podemos sobrevivir. Y entonces supiste que esa reacción o ese mecanismo de defensa que utiliza tu cerebro biológico es el que te lleva a perder el control, tanto si reaccionas demasiado como si te quedas bloqueada o bloqueado o paralizada en una situación de amenaza. Por eso el propósito del taller 1 que verás a continuación es que identifiques ese mecanismo de defensa, que tomes conciencia de cuál es el mecanismo, cuál es la respuesta que inconscientemente vienes teniendo. Y así es que puedes empezar a gestionar las crisis emocional. Por eso no en vano, este es el primer paso, identificar ese mecanismo. Entonces te invito a que descargues el cuaderno de trabajo que corresponde al taller número 1 que se encuentra justo debajo de este video. Identifica tu mecanismo de defensa, que de pronto hasta ya lo sabes, magnífico, pero si no, haciendo el ejercicio, los ejercicios, podrás entonces definirlo con más claridad. De todas formas, recuerda que nos puedes consultar cualquier inquietud que tengas en el foro que hemos dispuesto en la plataforma para este tema, también para acerca del funcionamiento de la plataforma online o del desarrollo de los talleres o del contenido. Para lo que quieras, ahí puedes consultarnos en el momento en que lo desees. También el PDF está disponible, donde está tal cual todo lo que hemos expuesto o lo que hemos hablado en cada videoclase, y en esta pues por supuesto, y lo puedes descargar e ir repasando también este video cuantas veces lo desee. Entonces nos vemos en la siguiente videoclase, la videoclase número 2, escucha tu cuerpo. Es una clase muy bonita y que no solo te va a ayudar para esta dificultad, sino para muchas otras y para el ejercicio en tu vida, en cualquier experiencia que tengas. Allí continuaremos con el paso número 2 del método SER, y en el cual podrás aprender por qué es importante escuchar tu cuerpo, para qué escuchar tu cuerpo y cómo es que puedes empezar a escuchar tu cuerpo. Así que te espero en la videoclase número 2. Nos vemos.